Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hemos visto muchas cosas en el mundo del espectáculo, hemos leído declaraciones impactantes, pero lo que hoy vamos a desgranar, lo que ha salido de la boca de Khan, es algo que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba ver. Sí, han leído bien el título y créanme, la realidad es aún más jugosa. Así que pónganse cómodos, prepárense para un torbellino de emociones y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Que empiece la función. Pues bien amigos, vamos a meternos de lleno en esto porque la situación que rodea a Khan, y a las declaraciones que ha hecho, es realmente algo digno de un guión de película. Y lo que más llama la atención es precisamente esa sorpresa generalizada. No estamos hablando de un rumor, no estamos hablando de una filtración anónima. Estamos hablando de palabras dichas, de afirmaciones directas, que han puesto en jaque a muchos y han dejado al público con una mezcla de incredulidad, fascinación y, para algunos, quizás hasta un poco de decepción o comprensión, dependiendo de su perspectiva. Primero, para quienes quizás no estén completamente al día, ¿quién es Khan en este contexto? Asumiendo que la mayoría de ustedes saben a quién nos referimos, Khan es una figura pública que ha estado en el ojo del huracán en diversas ocasiones, pero esta vez, la naturaleza de sus declaraciones ha tomado un giro inesperado. No se trata de polémicas habituales, ni de algún comentario superficial. Lo que ha sucedido es que Khan ha abierto una puerta a aspectos de su vida o de su forma de pensar que hasta ahora, permanecían ocultos o que simplemente no imaginábamos que tuviera. Imaginen la escena. La expectativa, los flashes, las cámaras listas para capturar cualquier detalle. Y entonces él habla. Y no dice lo que todos esperaban. No repite las frases manidas, no se esconde detrás de la diplomacia. Al contrario, parece que ha decidido liberarse de cualquier atadura, de cualquier guión preestablecido, y ha soltado una bomba. Y cuando digo bomba me refiero a algo que sacude cimientos, que genera debate instantáneo y que obliga a reevaluar nuestra percepción sobre él. ¿Qué es lo que específicamente ha dicho Khan que ha causado tanto revuelo? Bueno, sin entrar en detalles que quizás sean demasiado específicos para no extender esto innecesariamente, podemos decir que sus declaraciones tocan esferas muy personales, a veces incluso vulnerables, y en otros casos, revelan una perspectiva de la vida o del mundo que es radicalmente diferente a la que habíamos inferido de su imagen pública. Podría tratarse de confesiones sobre sus miedos más profundos, de sus verdaderos deseos, o incluso de una crítica abierta a ciertas dinámicas sociales o de la industria en la que se mueve. Lo impactante no es solo el contenido, sino también la forma en que lo ha presentado. A veces la sinceridad desnuda, desprovista de filtros, puede ser aterradora para quien la escucha, pero también increíblemente liberadora para quien la emite. Y en este caso parece que Khan ha optado por esa liberación, por esa exposición. Se ha quitado la máscara, por así decirlo, y ha mostrado un rostro que pocos conocían. Una de las cosas que más resuenan es la ruptura de las expectativas. Todos tenemos una imagen preconcebida de las celebridades, de las figuras públicas. Las construimos basándonos en lo que vemos en los medios, en las entrevistas que dan, en los papeles que interpretan. Y cuando una de estas figuras rompe con esa imagen de forma tan drástica, es natural que nos sintamos desconcertados. Es como si nos dijeran que todo lo que creíamos saber no era del todo cierto, o que había una capa más profunda que habíamos pasado por alto. Además, estas declaraciones han abierto un debate muy interesante en las redes sociales y en los foros de discusión. ¿Estamos ante un acto de valentía o ante una estrategia para llamar la atención? ¿Son estas palabras un reflejo genuino de su interior o una forma de manipulación mediática? Las opiniones están divididas y cada uno interpreta lo que Khan ha dicho a través del prisma de sus propias experiencias y prejuicios. Y eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan fascinante de analizar. Hemos visto cómo algunos defensores de Khan aplauden su autenticidad, lo ven como un ser humano real que finalmente se atreve a ser vulnerable. Argumentan que es admirable que alguien en su posición se exponga de esta manera, arriesgándose a la crítica y al juicio. Por otro lado, hay quienes lo acusan de egocentrismo, de buscar protagonismo a toda costa, e incluso de utilizar estas revelaciones para manipular la opinión pública a su favor. Y no podemos ignorar el factor sorpresa. Si estas declaraciones hubieran sido más graduales, si hubieran estado precedidas por alguna señal, quizás el impacto no habría sido tan grande.
Pero al venir de la nada, al ser tan repentinas y directas, han tomado a muchos por sorpresa, incluyendo, según parece, a personas cercanas a él. Esto sugiere que Khan ha estado guardando estas cosas para sí mismo, o quizás esperando el momento perfecto para desvelarlas. Ahora, ¿qué implican estas declaraciones para el futuro de Khan? ¿Podrán sus admiradores seguir viéndolo de la misma manera? ¿Afectará esto a su carrera? Es una incógnita. A veces, la autenticidad radical puede ser una espada de doble filo. Puede alejar a parte del público que busca una imagen más pulida y predecible, pero también puede atraer a un nuevo grupo de seguidores que valoren la honestidad por encima de todo. Lo que sí está claro es que Khan ha logrado un objetivo que pocos pueden presumir: ha puesto a todo el mundo a hablar de él, y de una forma que va más allá de lo superficial. Ha forzado una conversación, ha generado reflexión y ha roto el silencio de una manera que, como decíamos al principio, nadie esperaba. Pensando en esto, ¿qué podemos aprender de una situación así? Quizás nos enseña la importancia de no dar nada por sentado, de no formar juicios definitivos sobre las personas basándonos únicamente en su imagen pública. Nos recuerda que detrás de cada figura mediática hay un ser humano complejo, con sus propias luchas, sus propios pensamientos y sus propias verdades, que pueden ser muy diferentes a lo que nosotros imaginamos. La reacción del público también es un reflejo de cómo procesamos la información y la vulnerabilidad en la era digital. Las redes sociales amplifican las reacciones, crean cámaras de eco y dan voz a una multitud de opiniones, a menudo contradictorias. Y en este caso, la cacofonía de voces alrededor de las declaraciones de Khan es un claro ejemplo de ello. Ahora, para ir cerrando este análisis, quiero resumir brevemente lo que hemos explorado. Hemos hablado de cómo las recientes declaraciones de Khan han sido un shock para todos, rompiendo las expectativas y dejando al público y, al parecer, a su círculo cercano, desconcertados. Hemos analizado la naturaleza sorprendente de estas afirmaciones, la ruptura de su imagen pública y el debate que han generado, con opiniones divididas sobre su autenticidad y motivación. También hemos reflexionado sobre cómo estas revelaciones podrían afectar su futuro y la lección que podemos extraer sobre la complejidad humana detrás de las figuras públicas. En definitiva, lo de Khan ha sido un movimiento audaz, impredecible y que ha logrado su propósito: generar un impacto masivo. Sea cual sea el resultado final, ya ha dejado una marca. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado este análisis tan intrigante como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Khan ha sido valiente? ¿O consideran que es una estrategia? ¿Qué esperan que suceda a continuación? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más análisis como este, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que ellos también se enteren de lo que ha pasado. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.